Mateo 5, versículo 11 y 12, y dice de esta manera: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos en esta noche que podemos estar reunidos, Señor, en nuestros hogares, con nuestras familias. Señor, gracias por cada joven, Señor, que voluntariamente, Señor, decidió el poder el día de hoy estar con nosotros en esta transmisión, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice a los padres, Señor, y a todos nuestros hermanos de la congregación, Señor. Bendícelos, Señor. Señor, que en cada cosa que estén pasando seas tú, Señor, obrando, Señor. Y que el día de hoy la palabra que vayamos a recibir, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Que sea algo que estemos necesitando, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros. Señor, guíanos en el nombre maravilloso de Jesús. Y trae, Señor, trae a más personas, Señor, a esta programación. Trae, Señor, a los jóvenes. Trae, Señor, a las jovencitas. Trae, Señor, a los padres. Trae, Señor, a personas que no conocen del Evangelio, Señor. Que se crucen, Señor, con esta transmisión y que puedan escuchar las buenas nuevas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces, ahorita vimos el versículo base, la bienaventuranza, versículo 11 y 12. Recuérdense muy bien que bienaventurado significa ser supremamente bendecido, significa ser dichoso, feliz, alegre. Entonces, ser bienaventurado es un privilegio, es algo tan hermoso. Y es lo que hemos estado hablando. Y estas bienaventuranzas son estas características que las personas tienen, aquellas personas que reciben el reino de los cielos. Entonces estamos en la última bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es un tema un poquito difícil, ¿verdad? Porque uno no esperaría escuchar este tipo de cosas. La palabra está diciendo bienaventurados. Entonces, como significa bendecido y alegre y feliz, entonces uno cree que esto es, el ser bienaventurado es estar viviendo feliz todo el tiempo, ¿no? Sin ningún problema, con todo lo que necesitamos, con todo lo que queremos. Pero de repente nos topamos con que el final de las bienaventuranzas se pone un poquito difícil la situación, porque dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Tal vez muchos no entiendan el significado de esta palabra, pero solo ya nada más por oírla se escucha un poquito pesada, ¿no? Y no solamente que se escuche pesada, sino que significa algo, en verdad, algo fuerte. La palabra vituperio significa insulto, significa humillación, significa censura, significa desaprobar con mucha dureza. O sea, el ser desaprobado. Eso es lo que significa vituperio. Entonces imagínate, bienaventurados los que por mi causa os vituperen, o a los que sean insultados por mi causa, humillados por mi causa, censurados por mi causa. Está un poquito difícil. Y no solamente se queda ahí, sino que también dice: a los que persigan por mi causa. Imagínate el ser perseguido. Entonces, esto yo lo estaba tratando de encontrar el significado con el contexto con el que lo estamos leyendo. Y significa, el ser perseguido significa andar detrás de un enemigo con la intención de alcanzarle y derrotarle. Dígase, en derrotarle, para poder entenderlo bien, es el tratar de alcanzar a tu enemigo para derrotarlo, para vencerlo.
dígase golpearlo, dígase humillarlo, dígase matarlo. O sea, a ese extremo, ¿no? Entonces se está poniendo un poquito más difícil la situación. Y no solamente queda ahí, sino que también dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En pocas palabras, hablar mentiras acerca de ti. Esto tiene una palabra en sí que describe este concepto que se llama calumniar. Y calumniar significa acusar falsamente y maliciosamente a alguien, o hacer acusaciones de este tipo contra una persona con la intención de causarle daño o perjudicarle. Imagínate, es decir mentiras con la intención de dañar a una persona, con intención de hacerle el mal a una persona. Eso significa calumniar. Entonces esta bienaventuranza se pone un poquito complicada, porque dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os calumnien. Imagínate. Entonces, ¿por qué tiene que ser esto de esta manera? ¿Por qué tiene que ser así? Y yo me ponía a pensar, porque cuando de repente uno lee así de rápido, uno podría decir: wow, qué malo es Dios. Qué malo que Él quiera que nos vituperen, que Él quiera que nos persigan, que Él quiera que los calumnien. ¿Por qué es así? Pero mientras estaba yo estudiando este tema y estaba regresando a los temas pasados, me encontré con una de las predicaciones que hizo mi hermano Mauricio, que por cierto yo te recomiendo que cuando acabes este estudio que estamos haciendo ahorita, tengas la libertad de poder entrar en la página de YouTube, de Facebook, de Instagram, y de poder buscar las prédicas que hemos hecho en esta serie Corona acerca de las bienaventuranzas, y que puedas regresar para que puedas entender el contexto de todo lo que estamos hablando. Pero entonces estaba yo escuchando una predicación de mi hermano Mauricio, y esto me dejaba pensando demasiado, porque él estaba hablando en el tema de el nuevo nacimiento y las tentaciones. Precisamente en el momento cuando empieza a hablar de las tentaciones, cuando Jesús es llevado al desierto. Entonces Jesús es llevado al desierto y ahí es tentado. Entonces Jesús es tentado, y es tentado por Satanás, el líder del reino de las tinieblas. Y esto me encantó, porque cuando Mauricio lo explicó, lo mencionó de esta manera. Decía, está el reino de los cielos peleando contra el reino de las tinieblas. Entonces Jesús en ese momento estaba teniendo una guerra espiritual, estaba teniendo una lucha espiritual. El reino de los cielos estaba batallando contra el reino de las tinieblas. Entonces, esto es bien interesante, porque yo también conozco un versículo bíblico donde dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que el reino de los cielos? Es que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una guerra espiritual sucediendo en estos momentos en la vida espiritual, en el mundo espiritual. Hay una guerra que se está peleando con el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Entonces es necesario que entendamos este concepto para que podamos entender las razones por las cuales nos van a vituperar, o nos van a perseguir o calumniar por la causa de Cristo, por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una batalla sucediendo en estos momentos de la luz contra las tinieblas. Ahora, ya que entendemos esto, que esto es una batalla espiritual que está sucediendo, y que por eso hay esta guerra, es importante que entendamos algo. Cuando leímos el versículo, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa.
Y en ese momento está hablando Jesús. Él está dirigiendo esas palabras y creo que es importante que lo primero que veamos o que tratemos de entender es ¿qué es una causa? ¿Qué es una causa? Entonces, el significado de una causa es el motivo o razón para actuar de una manera determinada. Esa es una causa. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un doctor estudió mucho tiempo y la causa y la razón o el motivo fue que pudiera ayudar a las personas a recuperar su salud. Otro ejemplo, un bombero pelea contra el fuego y se mete en edificios que están en llamas para salvar a las personas. La razón por la cual esta persona entra en un edificio en llamas, la causa, la razón, es para poder salvar a personas que no mueran quemadas. Y un último ejemplo, por ejemplo, un cocinero. Un cocinero que estudió mucho tiempo las artes culinarias y empezó él a preparar su comida, y la razón por la cual él cocina y hace estos platillos, la razón, la causa, el motivo es para que las personas puedan comer esta comida. Esa es la razón, esta es la causa. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque así podemos entender entonces ¿cuál es la causa de Cristo? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa de Cristo? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan 3:16. Lo hemos escuchado muchas veces, pero esto es importante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa el Señor entrega a su Hijo, da a su Hijo unigénito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y ahí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la razón. Esa es la causa. La causa de Cristo es el Señor Jesús, Dios, haciéndose hombre, viniendo a este mundo a vivir como uno de nosotros, teniendo una vida como la de nosotros, pero yendo a la cruz a morir por nuestros pecados, para resucitar al tercer día, y así de esa manera podernos darnos salvación, podernos dar vida eterna. Esa es la causa de Cristo. La causa de Cristo es el Señor haciéndose hombre y viniendo a este mundo a entregarse por amor a nosotros. Esa es la causa de Cristo. Ahora, ¿qué tan importante es la causa de Cristo? Déjame decirte que la causa de Cristo es la causa más importante que haya existido. La causa de Cristo ha reconciliado la relación entre Dios y los hombres. Jesús en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es a través de Cristo Jesús que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Es gracias al sacrificio de Jesús, a lo que Jesús hizo por nosotros, que nosotros podemos tener ese contacto directo con el Padre. La causa de Cristo ha reconciliado la relación entre Dios y los hombres. La causa de Cristo es cumplir la gran comisión. Esa es la causa de Cristo. Mateo 28:19, este es Jesús hablando, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la causa de Cristo, predicar el Evangelio. La causa de Cristo es cumplir la gran comisión. La causa de Cristo es predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y esto estaba viéndolo en Lucas 4:18. Y este es un versículo muy bonito que dice de esta manera. Este es Jesús hablando y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. La causa de Cristo son buenas noticias para la humanidad, para los enfermos, para los esclavos, para las personas que están separadas de Cristo. La causa de Cristo son las buenas nuevas. La causa de Cristo es predicar el arrepentimiento. Y esto está bien interesante porque si tú te recuerdas, cuando comenzamos esta serie, comenzamos hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentíos, dice, y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Después Jesús, en unos capítulos más adelante, Jesús mismo empieza a predicar y dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús de la misma manera le dice a sus discípulos que vayan y prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo en Mateo 17 es un complemento de lo que se estaba haciendo, lo que Jesús hizo, lo que Juan hizo, predicar el reino de los cielos. Pero cuando se predica el reino de los cielos, se predica el arrepentimiento. Y ahí es cuando la cosa empieza a cambiar un poquito. Porque una cosa es predicar las buenas nuevas, buenas noticias. ¿Quién no quiere escuchar buenas noticias? ¿Quién no quiere escuchar las bendiciones de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros? ¿Verdad? ¿Quién no quiere escuchar las buenas nuevas del Evangelio? Pero cuando uno predica las buenas nuevas del Evangelio, tienen también que predicar el arrepentimiento. Y ahí es cuando entramos en conflicto con la sociedad. Porque cuando se predica el arrepentimiento, es una forma de que las personas expongan su verdadera condición, cómo viven, cómo es de que ellos se desarrollan en su vida. Si es que con su testimonio, con su forma de vivir, con sus acciones, ellos en verdad dan fruto de arrepentimiento, en verdad están arrepentidos, en verdad quieren tener una relación con Dios. Y cuando uno predica del arrepentimiento, entonces esto se pone un poquito más difícil, porque no todas las personas quieren escuchar acerca del arrepentimiento. Pero todo esto es algo en conjunto, todo esto va unido. Esa es la causa de Cristo. Y ahora, fíjate, estaba yo buscando en la Biblia y te puedo decir un montón de ejemplos. Pero estaba yo viendo que en una ocasión, en el libro de Hechos, los fariseos habían detenido a unos discípulos de Jesús, a los apóstoles. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Yo sé que muchas veces he hablado de los fariseos, pero está bueno porque sigo cincelando, sigo martillando eso en tu mente para que lo puedas todo el tiempo recordar. Que los fariseos eran los líderes religiosos de ese tiempo. Pero ellos no habían reconocido a Jesús. Ellos no habían reconocido que Jesús era su Mesías. Y ellos empezaron a perseguir, empezaron a vituperar, empezaron a decir, a calumniar, a decir mentira acerca de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, con la intención de hacerles daño, con la intención de humillarlos, con la intención de matarlos. Entonces en esta ocasión los fariseos detuvieron a un grupo de apóstoles, los detuvieron por estar predicando y los amenazaron, y entre ellos tenían un pleito porque decían, ahora sí que los querían calumniar, querían decir mentiras acerca de ellos para poder matarlos, para poder encerrarlos. Entonces uno de esos fariseos que entendía la ley, que entendía que ellos no tenían un argumento cómo detener a los apóstoles, cómo encarcelarlos, les dijo: ¿saben qué? Creo que lo mejor es que los dejemos ir. Si esto no es de Dios, esto va a desaparecer.
¿verdad? No sea que nos encontramos peleando contra Dios mismo. Entonces estas palabras de Gamaliel, que es este fariseo, les llegaron muy fuerte a los demás fariseos porque él era alguien muy importante. Y entonces decidieron el no mantenerlos detenidos a los apóstoles. Y solamente que antes de dejarlos ir, les dijeron y les advirtieron bien y les dijeron: no queremos que estén predicando, y menos en el nombre de Jesús. No queremos fíjate, la intención era que no se expandiera la causa de Cristo. Era que el nombre de Cristo desapareciera. Ellos querían eliminarlo y los amenazaron y les dijeron: no queremos que compartan el nombre de Cristo, que compartan acerca de Él. Entonces, en Hechos 6, capítulo 6, versículo 41 al 42, fíjate cuál fue la expresión de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de aquellos que los seguían. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice que ellos salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? Porque tuvieron el privilegio. Fíjate cómo ellos lo veían. Ellos veían el sufrir por Cristo como un privilegio. Decir: wow, somos discípulos de Jesús al punto en el que nosotros también somos perseguidos. Imagínate recordar el sacrificio de Jesús, al cual ellos lo conocieron como un hombre justo, como un hombre bueno, como un hombre que sanaba, que libertaba, y que esta sociedad en la que ellos vivían decidieron arrestar a Jesús injustamente, decidieron perseguirlo, decidieron humillarlo, decidieron atraparlo y decidieron matarlo por predicar buenas noticias. ¿Te recuerdas que Jesús dijo que en la profecía de Isaías, no sé si alguna vez la has escuchado, pero dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos? Ese era el propósito de Jesús. Entonces cuando los discípulos, apóstoles de Jesús, sufrieron esa persecución, esa afrenta, ellos estaban gozosos de tener ese privilegio de poder sufrir por causa de Cristo, por la causa de Cristo. Y no se queda eso así. Si tú te das cuenta, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Te habla de la causa de Cristo. ¿Y cuál fue la causa de Cristo? La salvación de los hombres. ¿Cuál fue la causa de Cristo? La redención de la humanidad. ¿Cuál fue la causa de Cristo? El amor que Dios tuvo para con nosotros, que entregó a su Hijo. La causa de Cristo está por toda la Biblia y es el tema más importante que pueda existir y que existirá. Y déjame decirte algo. Si tú te pones a buscar a todas esas personas en el Nuevo Testamento, a un Pablo, te puedes encontrar a un Pablo, el apóstol Pablo, el perito arquitecto, es uno de los títulos que tiene, apóstol Pablo, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía: por eso yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y estaba en la cárcel, y pasaba hambre, y pasaba enfermedad, con el anhelo de poder ver y encontrarse con Cristo. Pablo, Pedro, Juan, encarcelado en la isla de Patmos, muchos de los apóstoles asesinados, perseguidos por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. ¿Qué tan importante es el Evangelio? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Para que sea necesaria que se lleve por todo el mundo, que se comparta con todas las personas.
Que hasta el día de hoy podamos ser testigos de cómo la causa de Cristo, cómo Cristo en sí fue capaz de partir la historia en el antes y un después, partir la historia en dos. La causa de Cristo. Y si tú ves la historia de nuestros hermanos cristianos, te puedes dar cuenta que muchos fueron perseguidos. En el Coliseo romano, familias de cristianos eran parte de un show donde se burlaban de ellos, donde se mofaban de ellos, donde los ponían en medio del Coliseo. Si tú no entiendes qué es un Coliseo, es como un estadio, el Coliseo romano, muy famoso en Roma. Los ponían en medio del Coliseo y soltaban a leones que no habían comido por mucho tiempo para que se los devorasen. Por la causa de Cristo, muchos seguidores de Jesús eran crucificados y eran prendidos en llamas en medio de la ciudad. Y uno podía pensar que eran antorchas para alumbrar las calles de la ciudad, pero en verdad eran cristianos. Por la causa de Cristo fueron decapitados, fueron apedreados, fueron insultados, fueron azotados. Por la causa de Cristo Jesús. Qué tan grande es la causa de Cristo, qué tan importante es la causa de Cristo, qué tan importante debería de ser la causa de Cristo para ti y para mí. Y yo sé que es un poquito difícil, y te estoy diciendo la verdad, también para mí fue un poquito complicado el poder ahora sí que pasarme eso, ¿verdad? Esta información, porque uno no le gustaría escuchar todo esto. Pero déjame decirte que hay una esperanza, que hay promesas, que hay bendiciones de parte de Dios, aquellos que aman a Cristo, aquellos que aman la causa de Cristo. En primera de Pedro 5:14 encontramos un versículo muy bonito que me gusta demasiado. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ciertamente de parte de ellos, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué bonito. Ahora, quiero irme un poquito lento durante este versículo que acabamos de leer. Si te das cuenta, y regresamos rápidamente, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si te das cuenta, es prácticamente lo mismo que estamos viendo en Mateo 5, versículo 11 y 12. Es básicamente lo mismo. Dice: si sois vituperados por Cristo, sois bienaventurados. Y te recuerdas lo que habíamos dicho: si sois vituperados, insultados por ser un seguidor de Cristo. Insultado. Muchas veces a los cristianos los tienen como personas fanáticas, y los insultan como si fuéramos personas ignorantes, locas. Muchas veces, si por la causa de Cristo eres humillado. No sé si alguna vez te ha tocado que te humillen. De repente estás en un lugar donde eres el único cristiano y empiezan a hacerle burla al cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano no toma. Hoy precisamente estaba en el trabajo y estaba a punto de salir, y la persona que estaba junto a mí antes de que poncháramos para poder salir, me ve y dice: hoy sí voy a tomar demasiado, dice. Y ya había hablado yo con otros que también estaban ahí, que les gusta mucho eso, que te digo, no los juzgo, pero pues no lo hago. Y el Señor me dijo: ¿y tú qué? ¿Tú tomas? Y yo le respondí: no, yo no tomo. Y me dice: dicen que los que no toman son mujeres. Y yo, nada, le dije: no se trata de lo que le dicen. Pero, ¿ves? O sea, buscar una oportunidad para humillarte. Para ti, jovencita, decirte: ay, ¿en serio? ¿No te has metido con ningún chavo? Y a ti, jovencito, ¿nunca has tenido nada con una mujer? Ay, de seguro eres del otro lado, ¿no? Del otro bando.
No, seguro no te gustan las mujeres. O, ay, qué santita eres, santorrona. Humillados por la causa de Cristo. Censurados por la causa de Cristo. Porque el día de hoy, ahora sí que a donde podamos llegar, pero estamos viendo que ya empieza a haber censura. Porque cuando empezamos a hablar de Cristo, las personas, el mundo se empieza a poner tenso, el reino de las tinieblas se empieza a poner tenso, porque estamos hablando de Cristo, del reino de los cielos. Y de repente lo que nosotros empezamos a decir cuando hablamos del arrepentimiento ya es una ofensa para esta sociedad, para este mundo. Recuérdalo, dice que a las cosas malas las llamarán buenas y a las buenas las llamarán malas. Y ahora algo que es moralmente malo es bueno, y entonces nosotros somos los malos y nos censuran. Y el día de hoy, joven, hermano, que nos escuchas, que vienes a la iglesia los domingos, yo te animo con todo mi corazón a que busques al Señor ahora mientras puedes ser hallado. Porque el día de mañana tú no sabes si vamos a ser censurados completamente. Entonces, bienaventurados a todos los que son vituperados, perseguidos. Estamos leyendo, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Después, fíjate, dice, ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿A qué se refiere esto? Fíjate que de parte de el mundo, Jesús es blasfemado. El nombre de Dios es tomado en vano. Y tú te puedes dar cuenta. Cuando estás hablando con una persona, ellos usan una grosería antes de decir el nombre de Dios. O después de decir el nombre de Dios. Como, ay, me sorprendí. Pero ya usan el nombre de Dios en vano. El día de hoy el mundo blasfema en contra de Jesús. Lo puedes ver en Netflix con las series que salen haciendo parodias de Jesús, diciendo que Él es homosexual, diciendo que Él no es el Hijo de Dios. Y lo puedes ver no solo ahí, lo puedes ver en Facebook, lo puedes ver en YouTube. A personas burlándose, blasfemando el nombre de Cristo, blasfemando la causa de Cristo, burlándose de lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto no tiene que ser sorpresa. Dice que Él estuvo en el mundo. Él estuvo en el mundo, pero el mundo no le conoció. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibió. No recibieron a Cristo, no recibieron la causa de Cristo. Pero para los que creyeron, ellos son llamados hijos de Dios. A los que creyeron. Por eso también el versículo dice, ciertamente de parte de ellos el nombre de Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. A través de ti, a través de mí, a través de nosotros, el nombre de Cristo, la causa de Cristo es glorificada. Si tú eres un doctor, la causa de Cristo es glorificada a través de ti, de tu trabajo, de lo que haces, de tu profesión. Si eres enfermera, si eres un chef, si trabajas en el roofing, si trabajas en una tienda comercial, si vas a la escuela y vas a la universidad, si vas a la preparatoria, a la high school, si vas a la junior high. Déjame decirte que el nombre de Cristo, la causa de Cristo es glorificada a través de ti. Es a través de nosotros tenemos la responsabilidad. Cuando nosotros hemos recibido el reino de los cielos en nuestras vidas, cuando hemos creído en Cristo Jesús, cuando nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios, es nuestra responsabilidad el glorificar la causa de Cristo, el nombre de Cristo. Y esto es lo bonito. Cuando tú lees este versículo, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Déjame decirte algo. No tengas miedo. Sé fuerte y valiente. Levántate. Glorifica el nombre de Cristo. No te dé miedo. Aquí dice el versículo que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, reposa sobre ti. Cuando eres vituperado, cuando eres perseguido por la causa de Dios, tienes que recordar que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Y no es solamente de que el Señor me está acompañando. O sea, no es un amuleto. La promesa dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. La promesa del Espíritu Santo está hablando de poder. Entonces dice, si tú lo ves de esta manera: si os vituperan por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, el poder, reposa sobre vosotros. El poder de Dios. Que no te dé vergüenza el vivir por la causa de Cristo. Que no te dé vergüenza el Evangelio. Dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mismo Jesús, cuando él lee la profecía del profeta Isaías, cuando va a comenzar su ministerio, cuando él se levanta con poder, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y me ha traído para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. El Espíritu de Dios es poder. Por eso déjame decirte que no hay que tener miedo. Que es cierto que el mundo, si el mundo no amó a Cristo, tampoco nos va a querer a nosotros. Tienes que entender que en este mundo nosotros somos solamente peregrinos, estamos de pasada, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, está en el reino de los cielos. Por eso yo te animo a que busques de Cristo. Yo te animo a que luches por la causa de Cristo, que no tengas miedo, que ciertamente vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados. Pero el versículo no acaba ahí solamente. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Te recuerdas cuál era la actitud de los apóstoles cuando fueron detenidos? Ellos se gozaron porque fueron tomados por dignos para ser perseguidos, para ser vituperados, para ser calumniados por la causa de Cristo. Gózate, gózate si eres perseguido, si eres vituperado y si eres calumniado. Gózate en el Señor. Porque dice que tendremos un galardón grande en los cielos. Tendremos un premio en el reino de los cielos. Y después, fíjate cómo es tan hermoso cuando de repente yo leo la Biblia y yo veo a un profeta como lo fue Isaías, como lo fue Daniel, como lo fue Elías. Y tú dices: wow, qué hombre de Dios. Y uno dice, o por lo menos yo digo, ¿cómo poder llegar a ese nivel? ¿Cómo poder llegar a esa estatura? Y aquí dice que aquellos que son perseguidos, que son calumniados, que son vituperados, los compara con los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora, en este tiempo, podemos recordar a un Pablo que fue encarcelado. Podemos recordar a un Esteban que fue apedreado por la causa de Cristo. Podemos recordar a los héroes de la fe. Podemos recordar a todas esas personas que entregaron su vida por la causa de Cristo. Hasta el día de hoy podemos ver a personas que se entregaron, que han sufrido, que sufrieron persecución, como John Wycliffe, como John Hus, como Anna Hudson,
como estas personas que trajeron la reforma, Martín Lutero, en esos tiempos que eran perseguidos por traer la verdad, por hablar la verdad, por testificar y por amar la causa de Cristo. No tengas miedo, que el Espíritu de Dios está sobre ti, que hay poder, que tienes ese espíritu que te consuela, que te anima, ese paracletos que te levanta, que te dice sigue adelante, aunque el mundo esté en tu contra. El día de mañana, joven que me estás viendo, hermano que me estás viendo, el día de mañana vamos a estar con nuestro Señor Jesús. El día que estemos cara a cara frente a nuestro Señor, y que nos pueda decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa es nuestra promesa. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestra vida es eterna, y la Biblia dice que estaremos para siempre con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Yo te motivo a que el día de hoy puedas orar junto conmigo, que puedas traer tu vida delante de Dios. Estamos terminando este tema de las bienaventuranzas. Estamos llegando al final de las bienaventuranzas. Vamos a seguir hablando del tema corona, pero el día de hoy que le puedas decir: Señor, yo quiero vivir por la causa de Cristo. Señor, yo quiero vivir por amor al nombre de mi Señor Jesucristo. Ayúdame. Estoy arrepentido de mis pecados. Estoy arrepentido, Señor, de mis fallas. Dame fuerza, transfórmame. Hazme una persona nueva en el nombre de Jesús. Vamos a orar y después voy a ponerte una canción a la cual me gustaría que le pusieras mucha atención a todos los jóvenes que la van a ver, nuestros hermanos. Está en inglés, pero es de mucha bendición. Yo sé que va a bendecir tu vida. Señor Jesús, primero que nada, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, la gloria y la honra sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, no nos han podido censurar, Señor. Hasta el día de hoy podemos seguir predicando el Evangelio, podemos seguir escuchando tu palabra, no solamente en esta transmisión, sino que por todo el internet, Señor. En todas nuestras congregaciones estamos viendo que el pueblo de Dios, Señor, sigue de pie. Gracias, Señor. Padre, de la misma manera, te rogamos que nos ayudes, Señor, a vivir por la causa de Cristo, por esa verdadera razón, Señor. Que sea algo genuino en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. En estos tiempos de confusión, donde, Señor, lo bueno es malo y lo malo es bueno, Señor. Donde la humanidad, donde el reino de las tinieblas, Señor, se ha adueñado de una humanidad, Señor, que cada vez se alejan más de tus estatutos, de tus leyes, de tus enseñanzas, Padre. Te damos gracias porque nosotros somos esa resistencia. Nosotros somos, Señor, hijos de la luz. Nosotros somos, Señor, Padre Santo, aquellas personas, Señor, que tú has llamado, Señor, para que vivamos por la causa de Cristo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Yo pongo la vida de los jóvenes en tus manos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Que tú los acompañes a cada lugar donde ellos vayan. Que los ayudes, Señor, en cada decisión que ellos tomen, Señor. Padre Santo, que los guardes de todo mal, de toda tentación. Que tu Espíritu Santo esté sobre sus vidas, Señor, y sobre sus familias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.